¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cumplidos parecen hacer que una persona se ilumine, mientras que otros apenas provocan una reacción o, peor aún, hacen que se aleje? Es porque no todos los cumplidos son iguales. La mayoría de la gente piensa que un cumplido es solo una simple cadena de palabras, algo que dices casualmente para ser educado o para sacarle una sonrisa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el cumplido correcto, dicho en el momento correcto, podría crear una chispa emocional tan poderosa que cambie por completo la forma en que ella te ve? Piénsalo. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, hoy te ves muy bien, o qué bueno, y no te ha quedado grabado en la memoria? Claro, es agradable escucharlo, pero no resulta personal. No te hace pensar, vaya, realmente me ven. Ahora, imagina que alguien te dice, puedo notar cuánto pensaste en eso. Es increíble lo detallista que eres. De repente, ese cumplido pasa de ser superficial a algo que se siente profundamente significativo. Esa es la diferencia. Cuando se trata de relaciones y atracción, las palabras que elijas importan más de lo que crees. Las mujeres en particular están muy familiarizadas con el lenguaje y su uso. Un cumplido genérico puede hacer que te digan gracias de forma educada, pero un cumplido bien pensado, eso puede quedarse en su mente durante días, incluso semanas. Puede hacer que repita la conversación en su cabeza, preguntándose qué es lo que te hace sentir tan diferente, tan magnético. El truco no es solo elegir las palabras adecuadas, sino entender qué es lo que más valora de sí misma y reflejarlo en ella. Porque aquí está la cuestión. Los cumplidos que tienen el mayor impacto no son los que surgen de un deseo de algo a cambio, sino los que la hacen sentir realmente reconocida. Se trata de ir más allá de lo obvio. Elogiar su apariencia puede parecer la opción fácil, pero ¿adivina qué? Probablemente lo haya escuchado cientos de veces antes. Lo que no ha escuchado tan a menudo son los cumplidos sobre su energía, su perspectiva, sus pasiones, las cosas que la hacen ser quien es. Pero hay un truco. Los cumplidos solo funcionan cuando son genuinos. Si lanzas un cumplido que no se corresponde con el momento o parece ensayado, puede tener el efecto contrario. Ella lo percibirá de inmediato y, en lugar de sentirse halagada, puede sentir que te estás esforzando demasiado o, peor aún, que no estás siendo honesto. Por eso es tan importante aprender a hacer que tus cumplidos no solo sean únicos, sino auténticos. Cuando lo hagas bien, no solo captarás su atención, sino que también crearás una conexión basada en algo real. El primer paso es prestar atención, no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice. Escucha las cosas de las que habla con pasión, los pequeños detalles que comparte y que la mayoría de las personas pasan por alto. Tal vez sea la forma en que se le iluminan los ojos cuando habla de su pasatiempo favorito, o cómo se emociona cuando habla de un tema que ama. Esas son tus oportunidades. Cuando te das cuenta de esos momentos, no solo la estás felicitando, sino que le estás demostrando que estás completamente presente, que te importa lo suficiente como para ver las partes de ella que otros podrían pasar por alto. Imagina esta situación. Te está contando sobre un proyecto en el que ha estado trabajando, algo en lo que claramente ha puesto todo su corazón. En lugar de decir, ¡qué genial!, le dices, puedo ver cuánto significa esto para ti. La forma en que hablas de ello es como si te iluminaras cuando sientes pasión por algo. Ahora, en lugar de simplemente reconocer sus palabras, estás validando sus sentimientos, sus esfuerzos, su personalidad. Eso es lo que hace que un cumplido sea poderoso. Cada mujer es diferente, pero hay algo que es universal. Las personas quieren sentirse especiales, quieren sentir que no son solo una cara más entre la multitud. Cuando te tomas el tiempo de notar lo que la hace única y expresarlo de una manera que parezca sincera, estás haciendo más que simplemente darle un cumplido. Estás creando un momento, un recuerdo que ella asociará contigo. Pero aquí es donde la mayoría de los chicos se equivocan. Creen que los cumplidos
son un atajo para la atracción, una forma de acelerar la conexión. Dicen frases como, estás muy buena, o eres la chica más hermosa que he visto en mi vida, pensando que eso es suficiente. El problema es que esos cumplidos se usan demasiado y no requieren ningún esfuerzo. Cualquiera puede decirlos y, por eso, no destacan. Peor aún, pueden hacer que ella sienta que solo te interesa su apariencia, no quién es ella como persona. La clave para destacar es demostrarle que ves más. Elógiala de una manera que la haga pensar, vaya, nadie me había dicho eso antes. Ese es el tipo de cumplido que se queda grabado. Y lo mejor, no requiere mucho esfuerzo, solo un poco más de atención a los detalles, un poco más de consideración. Profundicemos en lo que hace que un cumplido sea inolvidable. No se trata solo de las palabras en sí, sino del momento, el contexto y las emociones que evocan. Un cumplido que parece fortuito o fuera de lugar puede resultar poco significativo, sin importar lo considerado que parezca. Pero cuando está vinculado a un momento o una experiencia específicos, se convierte en algo mucho más poderoso. Imagínate lo siguiente. Estás en una salida informal con ella, tal vez tomando un café o caminando por un parque. Ella te está contando una historia, algo sobre cómo ayudó a una amiga a superar un momento difícil. La mayoría de las personas asentirían educadamente. Tal vez dirían algo genérico como, eso es muy amable de tu parte. Pero tú das un paso más y le dices, sabes, es increíble lo naturalmente empático que eres. No todo el mundo tiene ese don. ¿Ves la diferencia? En lugar de pasar por alto el momento, estás anclando tu cumplido en algo real, algo significativo. Eso es lo que hace que perdure. La cuestión es la siguiente. Los cumplidos no solo sirven para hacerla sentir bien en el momento. Los mejores dejan una impresión duradera, porque apelan a algo más profundo, sus valores, su identidad, su sentido de sí misma. Cuando elogias a una mujer por rasgos de los que se enorgullece, no solo la estás halagando, sino que la estás validando. Le estás demostrando que la ves de una manera que la mayoría de las personas no la ven. Y eso es increíblemente atractivo. Pero seamos realistas. Esto requiere esfuerzo. No es tan sencillo como decir rápidamente, eres increíble, y esperar que todo salga bien. Tienes que prestar atención. Tienes que ser curioso. Tienes que querer realmente entender qué es lo que la motiva. Y eso significa hacer preguntas, escuchar atentamente y notar los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Por ejemplo, digamos que estás cenando y ella menciona casualmente que le encanta resolver acertijos o descubrir cómo funcionan las cosas. Una respuesta típica podría ser, eso es genial, y luego pasar a otro tema. Pero, ¿una respuesta reflexiva? Ahí es donde brillas. Podrías decir algo como, puedo ver por qué te gusta eso. Tienes una mente muy aguda. Apuesto a que eres increíble para descubrir soluciones que a nadie más se le ocurrirían. Esto no solo complementa su inteligencia, sino que también se conecta con algo que disfruta, lo que lo hace sentir personal y genuino. Ahora hablemos de la confianza, porque aquí es donde muchos hombres cometen errores. Dar un cumplido significativo requiere un cierto nivel de seguridad en uno mismo. Si dudas o piensas demasiado, el momento puede pasar desapercibido. Peor aún, si tu forma de decirlo parece incierta, el cumplido puede perder su impacto. La confianza no significa ser demasiado suave o ensayado, solo significa hablar con convicción. Cuando le digas, tienes una energía tan contagiosa que es imposible no sentirse bien a tu lado. Dilo como si lo sintieras. Porque si tú no lo crees, ¿por qué ella debería creerlo? También existe un arte para equilibrar los cumplidos. Si son demasiados, pueden empezar a parecer poco sinceros, como si estuvieras tratando de conquistarla con halagos. Si son muy pocos, corres el riesgo de parecer desinteresado. El punto justo es encontrar momentos en los que un cumplido se sienta natural,
como una extensión de la conversación. Nunca debe sentirse forzado o fuera de lugar. Otro consejo de profesional. No te limites a elogiar lo que hace. Elogia cómo te hace sentir. Por ejemplo, en lugar de decir, eres muy buena en algo, podrías decir, me facilitas mucho hablar de cosas que normalmente no compartiría. Esto cambia el foco de atención de sus acciones a la conexión emocional que crea, que es mucho más impactante. Pero, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué algunos cumplidos resuenan tan profundamente, mientras que otros apenas hacen mella? Todo se reduce a una palabra: resonancia. Los mejores cumplidos no solo la describen, sino que la reflejan. Le muestran una versión de sí misma en la que quiere creer, una versión que se siente verdadera pero también aspiracional. Cuando le dices, tienes una manera increíble de hacer que la gente se sienta cómoda, es como un superpoder. No solo estás describiendo lo que hace, sino que estás reforzando la idea de que es alguien que aporta valor a las personas que la rodean. Y lo mejor de todo es que, cuando le haces un cumplido como ese, no solo la haces sentir bien en ese momento, sino que también siembras una semilla. Ella empieza a asociar esos sentimientos positivos contigo. Cada vez que recuerda ese cumplido, vuelve a recordar cómo la hiciste sentir. Esa es la verdadera magia. No olvidemos que los cumplidos, en esencia, tienen que ver con la conexión. Son una forma de decir, te veo, te valoro. Pero para que se produzca esa conexión, tus palabras deben estar arraigadas en la autenticidad. Si solo dices lo que crees que ella quiere oír, lo captará al instante. Las mujeres son increíblemente perceptivas en este sentido. Pueden distinguir cuando un cumplido es genuino y cuando es solo una palabrería. Entonces, ¿cómo te aseguras de que tus cumplidos parezcan auténticos? Comienza por ser honesto contigo mismo. No elogies algo solo porque crees que la impresionará. Elogia las cosas que realmente admiras. Si tiene un sentido del humor que te toma por sorpresa, díselo. Si comparte una perspectiva que te hace pensar diferente, reconócelo. Cuanto más específico y genuino sea tu cumplido, más poderoso será. Ahora, hablemos de las capas emocionales detrás de un cumplido verdaderamente impactante. Verás, no se trata solo de decir algo agradable. Se trata de crear un momento en el que ella se sienta comprendida en un nivel que no esperaba. Piensa en las veces que alguien te elogió de una manera que realmente te impactó. Probablemente no fue el genérico buen trabajo o eres inteligente. Fue algo más matizado, algo que te hizo detenerte y pensar, vaya, realmente me ven. Eso es lo que estás buscando. Y la mejor parte, no se trata de ser perfecto con tus palabras, se trata de la intención. Si ella siente que tu cumplido proviene de un lugar genuino, lo sentirá, incluso si tu forma de expresarlo no es perfecta. Por ejemplo, imagina que está hablando de un desafío que superó, tal vez equilibrar el trabajo y un proyecto personal que le apasiona. Podrías decir algo como, sinceramente, no sé cómo te las arreglas para hacer malabarismos con tantas cosas y seguir tan motivado. Es inspirador. No solo estás reconociendo su esfuerzo, estás reconociendo la fuerza que hay detrás de él. Ese es el tipo de cumplido que se le queda grabado. La belleza de este enfoque es que no se trata de ensayar líneas o memorizar frases. Se trata de estar presente en el momento y responder con autenticidad. No tienes que esperar el momento perfecto, ni preocuparte por decir todo de la manera correcta. En cambio, concéntrate en lo que realmente admiras de ella en ese momento y deja que eso guíe tus palabras. Pero hay un equilibrio importante que lograr aquí. Si bien es esencial que tus cumplidos sean significativos, también debes evitar que parezcan demasiado pesados. Si cada cumplido parece una gran declaración, puede resultar abrumador. La clave es mezclar los cumplidos. Algunos cumplidos pueden ser ligeros y divertidos, mientras que otros pueden ser más sinceros. Por ejemplo, si te está contando un percance gracioso que tuvo ese mismo día,
Puedes decir, me encanta cómo puedes reírte de ti mismo. Es muy refrescante. Es simple, es ligero, pero aún así transmite algo único sobre su personalidad. Uno de los mayores errores que la gente comete con los cumplidos es centrarse demasiado en los rasgos externos, como la apariencia o el estilo, sin profundizar en ellos. Claro, decirle que está deslumbrante puede hacerla sonreír en el momento, pero no le dejará una impresión duradera. ¿Por qué? Porque es superficial. No le dice nada sobre quién es ella o por qué es especial para ti. Si realmente quieres destacar, tienes que ir más allá de lo obvio. Elogia las cosas que la hacen diferente de los demás. Por ejemplo, en lugar de decir, tienes una sonrisa preciosa, podrías decir, la forma en que se ilumina tu sonrisa cuando hablas de cosas que te gustan es contagiosa. ¿Ves la diferencia? El primer cumplido es agradable, pero es genérico. Podría aplicarse a cualquiera. El segundo es específico. Está relacionado con su personalidad y su forma de expresarse. Demuestra que le prestas atención a ella, no solo a su apariencia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el momento es importante. Un cumplido, bien dicho, puede multiplicar por 10 el impacto. Supongamos que estás en una reunión social y ella está contando una historia que hace reír a todo el mundo. En ese momento, te acercas y le dices, tienes una forma increíble de cautivar a la gente. Es como si todo el mundo se iluminara a tu alrededor. El cumplido no solo está vinculado a un momento específico, sino que también refuerza algo positivo que ella está experimentando en ese momento. Ese tipo de cumplido no solo la hace sentir bien, sino que hace que asocie esos buenos sentimientos contigo. Y no olvidemos el poder de la sutileza. A veces, los cumplidos más impactantes no son los que dices directamente, sino los que incorporas de forma natural a la conversación. Por ejemplo, en lugar de decir, eres muy considerado, podrías decir, estaba pensando en lo que dijiste el otro día. Realmente se me quedó grabado. Es un cumplido, pero también es una forma de demostrar que valora sus pensamientos y su perspectiva. También hay algo que decir sobre dejar un poco de misterio. No tienes que explicar todo con lujo de detalles, ni exagerar tus cumplidos. A veces, basta con un simple, me encanta tu forma de pensar, es muy refrescante. Deja espacio para que ella se pregunte qué quieres decir exactamente, lo que puede hacer que el cumplido parezca aún más intrigante. Pero abordemos un punto crucial, la vulnerabilidad. Los cumplidos que surgen de una posición de vulnerabilidad pueden ser increíblemente poderosos, porque le demuestran que no tienes miedo de abrirte. Por ejemplo, decir, me hace sentir muy cómoda siendo yo misma. No es algo que sienta con todo el mundo. Es tanto un cumplido para ella como una ventana a tus propias emociones. Es genuino, es personal y crea una conexión más profunda. Lo fascinante es que el impacto de un cumplido no se trata solo de lo que la hace sentir en el momento, sino del efecto dominó que crea. Cuando elogias a alguien de una manera que se siente auténtica y significativa, puedes cambiar la forma en que esa persona se ve a sí misma. Puede aumentar su confianza, hacer que se sienta más apreciada e incluso inspirarla a verte desde una nueva perspectiva. No se trata solo de atracción, se trata de crear una dinámica en la que ambos se sientan valorados y comprendidos. La belleza de hacer cumplidos radica en cómo profundizan la conexión entre dos personas. No se trata solo de hacerla sentir bien en el momento. Se trata de dejarle una sensación de pertenencia, como si realmente la vieran y la valoraran. Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Piensan que los cumplidos son algo que se hace solo una vez, una herramienta para generar atracción. Pero, ¿cuál es la verdad? Son una forma de generar confianza, intimidad emocional e incluso un poco de misterio. Piénsalo. Cuando le haces un cumplido que parece genuino y considerado, no son solo palabras, es una invitación.
La estás invitando a verse a sí misma a través de tus ojos, a entender cómo la percibes. Y si lo haces bien, comenzará a anhelar esa perspectiva de tu parte. Querrá escuchar más, no porque necesite validación, sino porque tus palabras la hacen sentir viva, única e irreemplazable. Pero, ¿cómo llevar esto al siguiente nivel? ¿Cómo hacer cumplidos que permanezcan en su mente mucho después de que la conversación haya terminado? Una forma de hacerlo es centrarse en las cosas que no suele escuchar. La mayoría de las personas se limitan a lo obvio: su apariencia, su risa, su amabilidad. Todo eso está bien, pero es predecible. En cambio, apunte a lo que está debajo de la superficie. Elogie las cosas que tal vez ni siquiera reconozca en sí misma. Por ejemplo, digamos que te está contando sobre una decisión difícil que tuvo que tomar, tal vez en el trabajo o en su vida personal. Ella lo descarta como algo que tenía que hacer. Este es tu momento de intervenir y decir: sabes, no todos habrían manejado eso con tanta elegancia como tú lo hiciste. Se necesita mucha fuerza para mantener la calma bajo ese tipo de presión. Ahora no solo estás reconociendo sus acciones, estás resaltando su resiliencia interna, algo que tal vez no escuche de los demás. Lo que hace que este enfoque sea tan poderoso es que es inesperado. Ella está acostumbrada a escuchar elogios sobre cosas que ya sabe sobre sí misma, pero cuando le señalas algo que no ha considerado del todo, crea un momento de sorpresa y reflexión. Es como sostener un espejo y mostrarle una versión de sí misma que no sabía que existía. Y aquí está el truco. Cuando haces esto de manera constante, empiezas a destacar entre el resto de personas en su vida. Ya no eres solo una voz más entre la multitud. Eres alguien que realmente la entiende, alguien que se fija en las pequeñas cosas, que la valora por algo más que lo obvio. Ese es el tipo de impresión que perdura. Pero no pienses en los cumplidos como un esfuerzo unilateral. Son un diálogo, una forma de intercambiar energía y emoción. Cuando hagas un cumplido significativo, observa cómo responde. ¿Sonríe de manera diferente? ¿Cambia su tono? Estas reacciones pueden decirte mucho sobre lo que ella valora en sí misma y lo que le resuena. Presta atención a estas señales. Te ayudarán a adaptar tus cumplidos de manera aún más efectiva en el futuro. Volvamos a analizar el momento adecuado, porque aquí es donde ocurre la magia. Los cumplidos tienen más impacto cuando son inesperados. Si la colmas de elogios constantemente, puede empezar a parecer una rutina. Pero cuando la tomas desprevenida con un cumplido en el momento justo, creas un momento de conexión genuina. Imagina que estás sentado con ella, observándola concentrada en algo. Tal vez esté trabajando en un proyecto o explicando una idea. En ese momento de tranquilidad, le dices: me encanta lo apasionada que te pones cuando te involucras en algo. Es increíble verlo. No es solo un cumplido, es un momento. Es una pausa en la conversación en la que ella se siente realmente comprendida, en la que tus palabras resuenan a un nivel más profundo. Esos son los momentos que recordará, los que te distinguen de los demás. Y no nos olvidemos del humor. Un cumplido divertido puede ser tan efectivo como uno serio, especialmente si se adapta al ambiente de la relación. Por ejemplo, si ella te está tomando el pelo por algo, podrías decirle: eres ridículamente ingenioso. ¿Cómo te las arreglas para mantenerme siempre alerta? Es ligero, divertido, y aún transmite admiración de una manera que se siente natural y sin esfuerzo. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Hacerla sentir como si fuera la única persona en la sala. Cuando la felicitas, no deberías sentir que es algo que le dirías a cualquiera. Debería ser algo personal, específico y adaptado a ella. Esto es lo que diferencia un cumplido genérico de uno que deja una impresión duradera. Aquí hay un secreto que la mayoría de las personas no saben. La forma en que dices un cumplido importa tanto como las palabras en sí. Tu tono, tu lenguaje corporal e incluso el momento de la pausa pueden amplificar el impacto. Cuando dices algo como: me encanta cómo funciona tu mente,
Es como si vieras el mundo de otra manera. Deja que tu voz se suavice un poco. Deja que las palabras perduren. Estos detalles sutiles agregan una capa adicional de autenticidad, haciendo que el cumplido parezca aún más genuino. Y no subestimes el poder del silencio. A veces, los momentos más impactantes llegan justo después de haber hecho un cumplido. En lugar de apresurarte a llenar el espacio, deja que ella se quede pensando en tus palabras. Deja que las procese. Ese momento de silencio puede ser tan poderoso como el cumplido en sí, creando un espacio donde ella se sienta vista, apreciada y comprendida. El arte de hacer cumplidos es más que palabras. Se trata de crear momentos. Momentos en los que ella se sienta valorada, comprendida y conectada contigo de una manera que no experimenta con nadie más. Y cuando lo haces bien, esos momentos pueden convertirse en la base de algo más profundo, algo que la haga pensar en ti mucho después de que termine la conversación. Pero lo importante es lo siguiente: no se trata solo de lo que dices, sino de cómo la haces sentir. Los cumplidos son una herramienta, sí, pero también son un reflejo de tu actitud. Le demuestran que te fijas en los detalles, que aprecias las pequeñas cosas que la hacen ser quien es. Y al hacerlo, creas una atmósfera en la que se siente cómoda, donde puede bajar la guardia y ser ella misma. Eso es lo que genera conexión. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir que realmente te prestaba atención. Tal vez notó un hábito que creías que pasaba desapercibido, o señaló algo sobre ti que ni siquiera tú apreciabas del todo. Ese sentimiento se queda contigo, ¿no es así? No se trata de las palabras, son solo el vehículo. Se trata de la intención detrás de ellas, la consideración que hace que esas palabras importen. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que los cumplidos sirven para impresionar a alguien, para decir lo correcto y obtener una reacción. Pero la realidad es que no se trata de impresionar, sino de conectar. Cuando abordas los cumplidos con esa mentalidad, dejan de parecer una actuación y comienzan a parecer una conversación. Tomemos esto como ejemplo. En lugar de centrarte en decir algo dramático o exagerado, céntrate en ser genuino. Si estás pasando tiempo con ella y notas algo pequeño pero significativo, dilo. Tal vez sea la forma en que se ilumina cuando habla de algo que le apasiona, o la forma en que escucha con tanta atención cuando alguien más está hablando. No tiene que ser grandioso, solo tiene que ser real. Y no temas dejar que tus cumplidos evolucionen a medida que la conozcas mejor. Al principio, tus cumplidos pueden centrarse en las cosas que más destacan, su energía, su risa, su forma de comportarse. Pero a medida que pasen más tiempo juntos, comenzarás a notar los detalles más sutiles, las cosas que la mayoría de las personas pasan por alto. Tal vez sea la forma en que organiza sus pensamientos o cómo enfrenta los desafíos con tranquila determinación. Estos son los tipos de cumplidos que le muestran que estás prestando atención, que estás interesado en comprender quién es realmente. Hay algo más que tener en cuenta: la vulnerabilidad. Los cumplidos que surgen de una posición vulnerable suelen ser los más impactantes, porque no se refieren solo a ella, sino a cómo te hace sentir. Por ejemplo, decir: creo que nunca me he sentido tan cómodo siendo yo mismo con alguien antes. Es poderoso porque revela una verdad sobre ti y al mismo tiempo le demuestra lo mucho que significa para ti. No es solo un cumplido, es un momento de honestidad, y eso es lo que lo hace memorable. Ahora, hablemos del equilibrio. Si bien los cumplidos significativos son increíblemente efectivos, es importante no exagerar. No querrás crear una atmósfera en la que tus palabras pierdan su peso, porque son demasiado frecuentes o predecibles. Los cumplidos son como condimentos. Si se usan en la cantidad adecuada, realzan todo. Si se usan en exceso, pueden abrumar. Por lo tanto, deja que tus cumplidos se sientan naturales, como si fueran una extensión del momento en lugar de un movimiento planificado. Por último, recuerda que los cumplidos
son solo una parte del rompecabezas. Son una forma de generar empatía y conexión, pero son más poderosos cuando se combinan con interés genuino, curiosidad y respeto. Si tus palabras se alinean con tus acciones, si eres constante al demostrarle que la valoras y la aprecias, entonces tus cumplidos tendrán aún más peso. Al final, el objetivo no es utilizar los cumplidos como estrategia o táctica, sino crear una dinámica en la que ella se sienta atraída por ti debido a cómo la haces sentir. Cuando tus cumplidos surgen de un lugar de autenticidad, cuando son específicos, considerados y oportunos, se convierten en algo más que palabras. Se convierten en una forma de demostrarle que no es una persona cualquiera para ti. Es alguien que vale la pena tener en cuenta, alguien que vale la pena admirar, alguien que vale la pena apreciar. Ese es el poder de un cumplido significativo. No se trata de las palabras, sino de la conexión que crean. Y cuando lo dices bien, la dejarás pensando. Hay algo diferente en él. Me ve de una manera que nadie más lo hace. Si estás listo para mejorar tu forma de relacionarte, comienza a prestar atención a los detalles. Practica ser genuino, considerado e intencional con tus palabras. Y si esto te resultó útil, asegúrate de suscribirte al canal y presionar el botón Me gusta para ver más contenido como este.